¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 13:45. Abrimos ya Atlántico Noticias en este 29 de junio, martes, muy pendientes de ese gran brote de coronavirus detectado a partir de esos viajes de fin de curso a Mallorca, que se ramifica ya por 11 comunidades autónomas, nada menos. No para de aumentar este brote. 300 jóvenes están en hoteles de Palma, muchos indignados porque dicen están siendo retenidos. Pues los responsables de salud pública de Baleares insisten en que se cumple con el protocolo que a todos nos obliga a estar aislados 10 días, aunque demos negativo si ha habido contacto de riesgo. Se estudia que ha fallado. De nuevo todo apunta al ocio nocturno, que parece imposible de controlar. Bueno, las cifras son reveladoras, unos 1.167 contagios de coronavirus por estos viajes, 4.000, casi 5.000 personas en cuarentena y uno de los jóvenes ingresados, eso es lo peor, tiene solo 18 años, está en estado grave. Isiar. Sí, Marta, y aparte de este joven de tan solo 18 años, también está ingresado uno de los padres de algunos de los estudiantes que participaron en esas fiestas de fin de curso. También 12 jóvenes permanecen bajo supervisión en un hospital de Mallorca y, como bien dices, ya no son 9, son 11 las comunidades afectadas y más de 1.100 los contagios. Bueno, sobre estos brotes entre jóvenes habló Fernando Simón, aunque les pide que sean responsables a los jóvenes conscientes de que no están vacunados, dice que era algo que se podía esperar y pide no estigmatizarlos a todos. Desesperable, después de un año y medio, vuelve el verano, vuelven las vacaciones. O sea, no podemos pensar que esto no iba a pasar, no vamos a inventar nada nuevo. Ya llevamos suficiente tiempo para saber cuáles son las medidas que permiten reducir la transmisión. Y además ahora tenemos un arma clara, que es la vacunación. Además, el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias ha recalcado la importancia de las medidas. Lo han escuchado mientras no se consigue una mayor cobertura de la vacunación. Sobre todo Miguel Vega, porque preocupa la evolución de las últimas semanas. Sí, porque después de varias semanas de caída de incidencia acumulada, encadenamos 7 días de repunte y alcanzamos los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Los contagios siguen subiendo, pero Sanidad ha notificado la cifra de fallecidos más baja desde junio del año pasado, en gran medida por el avance de la vacunación. España ha batido un nuevo récord de pinchazos. En la última semana se han inoculado más de 3,6 millones de dosis, más de 1 millón durante este fin de semana. Luego lo vemos. Otra de las noticias del día, el Consejo de Ministros que ha aprobado la ley trans, una ley no exenta de polémica que sale adelante con el apoyo de los colectivos y con reticencias dentro del propio gobierno. Silvia Mascareño, Madrid. Sí, reticencia sobre todo respecto al punto más polémico, la autodeterminación a partir de 14 años de género, sin necesidad del visto bueno ni de un médico ni tampoco de la Administración. Enseguida lo vemos, hablaremos con la madre de un menor trans para saber más al respecto. Y hoy les contaremos también cómo Reino Unido ha notificado más de 22.800 contagios en las últimas 24 horas, una cifra que no se daba así desde finales de enero. El avance de la variante Delta dispara los casos diarios y eso a pesar de que 45 millones de personas, y esto es un 85% de los adultos allí, tiene al menos una dosis de la vacuna. Y poco ha durado la tranquilidad en Portugal, de nuevo país en alerta roja, 1.000 casos nuevos al día, 150 casos por cada 100.000 habitantes y más de la mitad de los nuevos contagios de la región se dan en Lisboa y en el Valle del Tajo. Y mientras en Moscú se va a exigir a todos los clientes de restaurantes o de bares que estén vacunados para entrar o bien sean inmunes al coronavirus, lo hayan pasado. Rusia está en plena tercera ola de contagios, está la variante Delta y lo que preocupa es que apenas el 13% de su población está vacunada. Y no es habitual que los científicos sean protagonistas, pero ayer en un partido de Wimbledon, una de las asistentes recibió un emocionante aplauso. They include leaders who have developed the anti-COVID vaccines. Ahí la ven, es la investigadora Sarah Gilbert, es la creadora de la vacuna de AstraZeneca y la ovacionaban en Wimbledon antes de que empezara el partido. Los aplausos fueron para ella, también para los otros sanitarios que estaban en el encuentro, estaban en el palco real. Y ahí ven imágenes espectaculares que llegan de Costa Rica, el volcán Rincón de la Vieja, que está al noroeste del país, ha entrado en erupción. Los expertos dicen que es una de las erupciones más potentes de los últimos años. Luego lo vemos.
Bueno, vamos a comenzar ya como cada martes. Repasamos los datos que ha dado el Ministerio de Sanidad después del fin de semana, con una incidencia que sigue subiendo, pero también buenas noticias, la vacunación que marcha a buen ritmo y se bate un récord de pinchazos en la última semana. Miguel. El aumento de los contagios entre los jóvenes ha provocado que la transmisión de la COVID-19 se dispare en la última semana. Después de varias semanas de caída de los contagios, los brotes y la variante Delta han provocado un repunte en nuestro país. Tras este fin de semana, el Ministerio de Sanidad ha notificado más de 10.000 nuevos contagios, 10 fallecidos y la incidencia acumulada se sitúa en 100 casos. En Canarias, los contagios entre la población menor de 45 años ha provocado un repunte la incidencia acumulada. Además, Tenerife sigue al alza con el número de casos notificados. En el último informe de sanidad, las islas reportan 195 contagios, un fallecido y la incidencia acumulada se sitúa en 108 casos. Según Fernando Simón, este repunte en los positivos no está relacionado con la variante Delta. En España ahora mismo tenemos una presencia de variante Delta, si no recuerdo mal, de alrededor de entre el 3 y el 4% a nivel global, pero con diferencias muy importantes entre comunidades autónomas. Hay muchas comunidades que no han detectado ningún caso y hay comunidades que están probablemente por encima del 15%. Ante este panorama, las comunidades autónomas quieren intensificar su campaña de vacunación y comenzar a inmunizar a la población más joven. España batió su récord de pinchazos la semana pasada con más de 3,6 millones de dosis administradas. Hasta el momento ya han recibido la pauta completa en nuestro país un 35% de la población y una dosis la han recibido un 52,2%. En Canarias, 7 de cada 10 residentes en las islas de entre 50 a 59 años ya tienen la pauta completa y en las islas no capitalinas se ha comenzado a vacunar a los menores de 30 años. Pero por el momento cuentan con las 2 dosis en Canarias un 38,75% de la población y una dosis un 58% de la población. El objetivo a nivel nacional ahora es comenzar lo antes posible con la inmunización de la población más joven donde se están produciendo los brotes. Son todavía grupos de edad en los que la campaña de vacunación no está avanzada y esto explica cómo no se consigue la disminución de las incidencias acumuladas que sí se ven ya claramente en grupos de edad mayores. Y por supuesto, como bien decía el doctor Simón, recalcar la importancia de llegar cuanto antes también a los grupos de jóvenes. Bueno, miramos a Canarias, a Tenerife en concreto, con una última hora que acabamos de conocer hace unos minutos, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha suspendido las medidas anti-COVID establecidas en la isla de Tenerife, en concreto las que afectan a la hostelería. La sentencia dice que no hay evidencias de que la subida de contagios se relacione directamente con ese sector. Y eso implica que se podría consumir en el interior de bares y restaurantes, si no salen adelante las alegaciones del Gobierno a las que tiene derecho, también en la barra, y que en las terrazas pues no hubiera ese límite del 50%. Se está produciendo la mañana de hoy una reunión de la patronal con la Consejería de Sanidad que estaba prevista. El sector estaba pidiendo una mayor relajación de las medidas y de la situación sanitaria en Tenerife. Antes de conocer esta última hora, hablaba esta mañana en Buenos Días Canarias el presidente del Cabildo de la isla de Tenerife. Creo que la única alternativa es incrementar las vacunaciones. Por eso se han multiplicado por 2 las vacunaciones en el recinto ferial. Hemos abierto ahora en el Santiago Martín. Hay que pedir cita, una cuestión lógica de organización y además porque lo que hay que evitar también es aglomeraciones. Nos preocupa una franja de edad, todas en general, pero donde más disparado está en este momento es en la que va de 20 a 29 años. No sabemos exactamente qué ocurre. Es verdad que influye muchísimo el que tengamos algo más de población que el resto de las islas y que tengamos una gran dispersión geográfica en Tenerife. Tenerife tiene unos datos que no están para otro nivel. Yo era, sin embargo, partidario de hacer un nivel 2 reforzado, con controles, con mayores restricciones, por dar desahogo a la restauración. De hecho, hoy espero tener una reunión con el sector para buscar alternativas. Bueno, y seguimos atentos a lo que ha ocurrido en Mallorca después de esos viajes de fin de curso. Los contagios por ese macrobrote han crecido, lo han hecho hasta 1.167 contagiados. Son cifras que muestran ya una transmisión preocupante. De hecho, hay un joven que está ingresado en estado grave en Elche.
Sí, Marta, se trata de un joven que habría viajado a Baleares y, como bien dice, se encuentra ahora en unidades de cuidados intensivos en un hospital de Elche. También permanece ingresado el padre de uno de estos estudiantes. Fernando Simón ha recordado que hay un subgrupo de jóvenes que tiene la posibilidad de desarrollar un cuadro más severo y, aunque pocos, algunos de estos jóvenes también corre el riesgo de fallecer. A nivel nacional ya no son 9, sino 11 las comunidades afectadas y más de 1.100 los casos positivos. Sobre ese hotel COVID, también conocido como Hotel Puente de Mallorca, de los 249 estudiantes en aislamiento, 65 han dado positivo en los resultados de la primera prueba PCR, aunque deberán realizarse una segunda prueba a fin de confirmar la negatividad o positividad de estos casos. También continúan protestando, pidiendo libertad. También los padres continúan denunciando que esto es una detención ilegal, pero la justicia balear ya ha hablado. Ha asegurado que esto no es una detención por un delito, sino más bien un confinamiento por razones de salud pública. Y por razones de salud pública se está buscando a 3 jóvenes que lograron huir de este aislamiento, incluso partieron en un avión a sus comunidades autónomas. A grito de libertad, los y las 249 estudiantes aislados como contactos estrechos de positivos quieren salir del Hotel Puente, donde permanecen en cuarentena. 175 han dado negativo en la primera prueba PCR y por ahora son 62 los casos positivos. Esto solo en el caso de este conocido como Hotel COVID, porque en todo el país en solo un día se pasaron de los 900 a los más de 1.000 contagios. Son personas jóvenes, algunos se hospitalizarán, desgraciadamente, y es posible que alguno fallezca. Numéricamente serán muy poquitos, pero la opción, la posibilidad está ahí. De hecho, un joven de Elche contagiado en ese macrobrote de Mallorca está ingresado en la UCI y 12 han sido trasladados a un hospital de Palma al presentar síntomas. La cuarentena del resto es obligatoria por cuestiones de salud pública. Los gastos de estancia los cubre el gobierno balear, pero ni alumnado ni progenitores parecen estar satisfechos. A mi hijo el desayuno ha sido un bizcochito así y una naranja, porque es lo que nos da el gobierno balear. Estos son lentejas si quieres las comes y si no también. Todo este tipo de normativas preventivas de salud y con confinamientos es ilegal y es lo que está ocurriendo ahora mismo. Aunque para las autoridades sanitarias ilegal también es la fuga de 3 jóvenes que están en busca y captura por saltarse esta cuarentena, poniendo en riesgo otras vidas. Bueno, pues muchos asuntos que hablar hoy con Daniel López Acuña, asesor de salud, exdirector de gestión de crisis de la Organización Mundial de la Salud y que está con nosotros cada tanto. Señor López Acuña, bienvenido un día más. Muy buenas tardes, Marta. Bueno, hoy para hablar de esta circunstancia que tiene que ver con ese brote que se ha registrado en Mallorca, muy preocupante. Ya advierte Fernando Simón que aunque poco, los jóvenes no son invulnerables y pueden tener serios problemas. Sí, por supuesto. Yo creo que es muy importante transmitir un mensaje con toda claridad y contundencia, muy pedagógico, de que los jóvenes no son invulnerables, de que podrán tener menos severidad al experimentar una infección por SARS-CoV-2, al desarrollar COVID-19, menos riesgo de hospitalización que las personas mayores, menos riesgo de fallecimiento, pero no riesgo cero. Y existen casos, lamentablemente, de hospitalización, de ingreso en UCIs e incluso de fallecimientos en personas jóvenes. Entonces, no se puede pensar que podemos ir por libre, que entre los jóvenes no pasa nada. Y bueno, yo creo que el caso del brote de Mallorca muestra todo lo que no hay que hacer. Las concentraciones masivas, los eventos masivos sin protección, la falta de uso de mascarilla, el no respetar las distancias. Y bueno, todo el mundo se llama a extrañeza después de que lo que hizo tanto el grupo juvenil que estuvo participando como los organizadores del concierto, como quienes dispusieron la organización de todo esto, es no haber tomado en cuenta las medidas sanitarias que tenían que tomar en cuenta. La cuestión es que quizás están lanzando mensajes que están llevando a todos a sentir una falsa sensación de seguridad que no debe existir. Usted lleva tiempo advirtiendo sobre este asunto. A esto se suma que ya no tenemos que llevar mascarilla en los exteriores. Todo esto nos está dando una sensación que no debe ser la que debíamos tener. Estamos saliendo, pero podemos dar pasos atrás y si no, solo hay que mirar Reino Unido, Israel o Portugal.
Exactamente, Marta. Yo creo que es muy importante entender que no podemos continuar con este mensaje tácito de que todo ha terminado y dar falsas seguridades. Creo que el haber levantado la obligatoriedad de la mascarilla no ha sido positivo, además de epidemiológicamente porque era muy alta la incidencia y poca la vacunación, porque da un mensaje de falsa seguridad. Todas las relajaciones con respecto a las medidas restrictivas y a las medidas no farmacológicas que buscan interrumpir la transmisión no son las adecuadas. No podemos pensar que se puede operar libremente porque el virus está circulando, el virus está transmitiendo. Veamos cómo el Reino Unido retrasa un mes sus medidas de desescalada. Veamos cómo Israel vuelve atrás en el levantamiento de la obligatoriedad de la mascarilla. Veamos cómo Portugal tiene una presencia notable de la variante Delta. Ya el Centro de Control de Enfermedades de Europa ha señalado que el escenario más probable es que en agosto tengamos entre un 70 a un 90% de casos o de contagios en Europa que sean debidos a la variante Delta, que es mucho más contagiosa, que es más agresiva y que tiende a eludir la eficacia de la vacuna, especialmente en aquellas personas que solo tienen una dosis de la vacuna. Es decir, que tenemos que estar cautelosos, prudentes y no pensando que esto es una fiesta que ya se acabó todo el problema. Claro, mirando eso que usted ha señalado, la importancia de la pedagogía, ahora ha anunciado el Gobierno, lo ha hecho hoy, ya lo adelantaba Fernando Simón, que es posible segmentar, dar los datos por grupos de población. De esta manera quizá los jóvenes serán más conscientes de que probablemente ellos, la incidencia en esos grupos de jóvenes es lo que está haciendo que aumente en general la incidencia en toda España, ¿no? que contaban ayer. El aumento de la incidencia en toda España es porque ha habido un enorme aumento de la incidencia en personas jóvenes. Hoy escuchaba una cifra del País Vasco y estamos hablando de una incidencia de 720 por 100.000 habitantes en población joven. En la medida en que se publiquen estos datos, que es algo que tenía que haberse hecho desde tiempo atrás, algunos, José Martínez Olmos, Alberto Infante y yo, venimos diciéndolo cuando menos desde hace un mes, hay que publicar los datos de incidencia por grupos de edad y veremos cómo lo que estamos teniendo es un notable incremento en las personas jóvenes y eso nos tiene que llevar no solo a vacunar. Vacunar es una apuesta a mediano plazo, hay que hacerla, pero a tomar medidas mucho más severas, más restrictivas para evitar la expansión de contagios y el exceso de interacción social que se está produciendo cuando todavía está circulando el virus. Bueno, pues hecha queda la advertencia. Un día más le agradecemos mucho a Daniel López Acuña que nos ha acompañado aquí en Atlántico Noticias. Hasta una próxima ocasión. Un placer. Buenas tardes. Bueno, pues vamos con esos datos que ha apuntado el señor López Acuña y los detallamos. Por ejemplo, en Reino Unido, donde se ha notificado más de 22.800 contagios solo en el último día. No se da, de hecho, una cifra así desde finales de enero. El avance de la variante Delta dispara, por tanto, esos casos diarios, suben un 70% la última semana. Y eso a pesar de que casi 45 millones de personas, esto es un 85% de los adultos, ya tienen al menos la primera dosis, contra un 62% que tienen la pauta completa de inmunización. Pese a estas cifras récord de contagios, el gobierno británico mantiene ese plan de la desescalada para el 19 de julio. El nuevo ministro de Sanidad ha dicho que no hay ninguna fecha con riesgo cero. España, por cierto, pide a partir del jueves, este jueves, a los viajeros que vengan de Reino Unido un certificado de que tienen o bien la pauta completa de vacunación o una prueba negativa para entrar en España. Atentos también a Portugal, tampoco van mejor las cosas, la incidencia disparada hasta tal punto que las autoridades se ven obligadas a cerrar los centros educativos en el Algarve, que es el destino más turístico. Se han contado 902 contagios allí en las últimas horas, 2 víctimas mortales y más de la mitad de los nuevos casos están en la región de Lisboa, también en el Valle del Tajo. La incidencia rozando los 160 casos por cada 100.000 habitantes. Miramos ahora a Rusia, su capital. Allí desde ayer, quien quiera consumir en un bar o en un restaurante tiene que presentar una PCR negativa o acreditar que ha sido vacunado. Y es la medida que adoptan las autoridades sanitarias ante el avance de la pandemia. Casi 21.000 nuevos casos se están dando en un solo día, el número más alto desde enero. Y el 90% de los nuevos positivos pues son así por la nueva variante Delta. Y Moscú impone además el retorno al teletrabajo a buena parte de la población. El alcalde de Moscú quiere hacer la vacunación obligatoria para profesiones como camareros, taxistas, conductores y también para las personas que trabajen de cara al público.
Bueno, no es habitual que los científicos pues, sean los protagonistas de la noticia, pero ayer, antes del partido que se iba a disputar en el marco del torneo de Wimbledon, pues una de las asistentes recibió esta emocionante ovación. They include leaders who have developed the anti-COVID vaccines, Es Sarah Gilbert, la creadora, la investigadora de la vacuna de AstraZeneca, ovacionada por el público justo antes del partido entre Djokovic y Draper. Los aplausos duraron más de un minuto para ella y para los sanitarios que estaban allí con ella en el palco real. Un símbolo, estos aplausos, de la humanidad a los científicos que han logrado en tiempo récord fabricar las vacunas que son de momento la única arma contra la pandemia. Preocupa Europa, pero también Latinoamérica. Fíjense cómo afecta a países como Ecuador, a su capital. De los casi 1.400 nuevos casos que se registraron ayer, el 80% fueron en Quito. La situación en los hospitales está al límite y hay que añadir el preocupante desabastecimiento de medicamentos. En el hospital IES Quito Sur aparecen familias enteras que oran por sus seres queridos que están internados por el coronavirus. Eugenia Álvarez llegó hasta esta casa de salud con su pareja, quien contrajo el virus hace 10 días. No puede respirar bien. Ella asegura que las medicinas que toma no le ayudan. Se confió, se dejó por no hacer caso, por el miedo también de los hospitales. Eugenia también tiene COVID. A diferencia de su pareja, ella no tiene síntomas fuertes, pero teme por su vida, pues es la segunda vez que contrae la enfermedad. La gente no se cuida, no valora más que todo su vida. Es muy duro ya cuando estamos en esta situación y la gente no ve eso. A las carpas de triaje incluso llegan pacientes con sus últimas fuerzas, buscando auxilio de los médicos. Paulina tiene a su esposo en esta casa de salud. Lo único que puedo decir es que confiamos ahorita en los médicos para que le puedan ayudar. A este drama se suma la falta de medicinas. En los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín del IES es cotidiano ver a familiares de los pacientes que tienen que comprar con sus propios recursos los medicamentos. Uno se aporta al seguro, no sirve de nada. Nosotros personalmente tenemos que ir a endeudarnos para buscar estas medicinas. El desabastecimiento de medicinas predomina en varios hospitales públicos durante la pandemia, la cual solo en Pichincha registra más de 161.000 casos de COVID-19. El Comité de Bioética, también investigadores y científicos de Venezuela, no están de acuerdo con que se empiece ya a vacunar a los venezolanos con la vacuna cubana. Quieren saber los resultados de los experimentos antes de empezar a usarla en la población, tal y como ya anunció Nicolás Maduro. Nos lo cuenta Adriana Núñez. En Venezuela, médicos e investigadores científicos piden presentar resultados de los ensayos de la candidata a vacuna cubana Abdala antes de aplicarla en la población, tal y como anunció el gobierno nacional. La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, informó que suscribieron un contrato para la compra de 12 millones de dosis de Abdala. Este fin de semana se conoció que unas 400 personas recibieron la primera inyección de la candidata cubana a vacuna Abdala, que de acuerdo con el laboratorio que la fabricó, amerita 3 dosis para alcanzar el 92% de efectividad que promete. Miembros del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas advierten que hasta la fecha no se conocen los resultados de los estudios fase 1, fase 2 y fase 3 y tampoco hay la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Mientras tanto, médicos siguen preocupados por el proceso de inmunización en el país y dicen que hay que acelerar la marcha con las dosis que ya hay, las de Sputnik y la de la China Sinopharm, porque apenas, de acuerdo con sus datos, un 3,7% de la población ya está protegida contra el coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria. Van a escuchar ahora las declaraciones que ha hecho nada menos que el presidente de la República Checa, que ha cargado duramente contra las personas transgénero. Lo ha hecho al comentar la polémica ley húngara que prohíbe hablar del colectivo LGTBI en las escuelas, una ley que ha obligado, de hecho, a la Unión Europea a recordar los tratados europeos al país. Puedo entender a gays, lesbianas y demás. ¿Sabes a quiénes no entiendo para nada? Los transgénero, porque si te sometes a un sexo, cambio de operación básicamente, estás cometiendo un delito de autolesión. Cada cirugía es un riesgo y estas personas trans para mí son repugnantes.
Bueno, pues ante declaraciones de este calibre de un dirigente de un país, la aprobación de la propia ley húngara homófoba de la que hemos hablado cobra aún más relevancia, si cabe, lo que ha ocurrido hoy en España, porque han sido meses de reuniones con posturas enfrentadas, pero al final el anteproyecto de ley trans se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros. Madrid, Silvia Mascareño, cuéntanos. Sí, a pesar del pulso en el seno del Gobierno y también de la oposición de parte del movimiento feminista, sale adelante este anteproyecto de ley trans que arranca ahora su tramitación parlamentaria. Un anteproyecto de ley cuyo punto más polémico es la autodeterminación de género a partir de 14 años sin la necesidad del visto bueno ni de un médico ni de la Administración, pero que contiene también otros puntos importantes que han quedado en un segundo plano. Entre otras cosas, se facilita la afiliación, el registro de los hijos de parejas de mujeres, de parejas lesbianas. También se facilita el acceso al mercado laboral del colectivo y se prohíben las polémicas terapias de reconversión sexual que todavía se imparten en España. Reconocemos, por tanto, el derecho a la libre determinación de la identidad de género, acometemos la despatologización, es decir, las personas trans ya no van a ser consideradas enfermas en nuestro país y no se les va a exigir ningún tipo de informe psiquiátrico, ningún tipo de informe médico que acredite que están enfermas para ser reconocidas, y reconocemos también el derecho de los niños, de las niñas, de los niños a ser escuchados. Pues ya han escuchado, este texto incluye finalmente esa autodeterminación, de forma que las personas trans puedan registrarse sin necesidad de esos informes médicos de terceras personas. Pueden cambiar el nombre y el sexo en el registro civil solo con una declaración expresa a partir de los 16. Se elimina el requisito de que esté ese informe médico-psicológico que acredite esa disforia de género, esa obligación de hormonarse. Los mayores de 14 lo pueden hacer si tienen el consentimiento de los tutores. El punto más complicado, el debate de que los mayores de 12 tengan que pasar por un juzgado. Bueno, la realidad de las personas trans, sobre todo de los menores trans, todavía provoca incomprensión en parte de la sociedad. Por eso es tan importante escuchar la voz de las familias que viven con ellos todo el proceso. Eva Pascual es presidenta del Crisalis Canarias, la Asociación Nacional de Familias con Menores Trans. Eva Pascual, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, llevan años luchando para que se reconozca su identidad. ¿Qué supone el paso que se ha dado hoy en el Congreso? Pese a tanta discusión que ha habido, ya tenemos una ley que se recoge mucho de lo que ustedes querían, ¿no? Bueno, supone que por lo menos tenemos una ley paraguas, o pretende serlo, donde ya la infancia trans esté reconocida, que en la anterior ni siquiera existía. Yo lo ponía muy fácil, para ser trans en España tenías que tener 18, con lo cual mi hijo no existía para la ley. Más allá de eso, la autodeterminación, es decir, cada quien sabe quién es y lo verbalizará en el momento que pueda y que se sienta con libertad y que sea escuchado en casa. Y, por supuesto, la despatologización. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mi hijo, por decir quién es, pasa por un informe médico y mi hija dice quién es. Y como cumple las normas sociales de género, la norma que se presupone que debe cumplir, nadie la cuestiona, con la misma edad. Entonces, bueno, yo creo que partiendo de la autodeterminación y la despatologización es un gran avance. Si bien es verdad, todavía se nos quedan cosas fuera y bueno, toca ahora momento de trabajo, de más trabajo, porque llegar aquí no ha sido nada fácil. Pero bueno, ahí estamos siempre en el querer transmitir la realidad de la vivencia, que yo creo que esa es la base. Nadie hace daño a nadie. Es más, yo creo que es de buena persona permitir que el otro, la otra, leotre, se vive en paz. Claro, y sobre todo es importante ese punto que tiene que ver con la autodeterminación, lo que ya usted ha apuntado, señora Pascual, y que mucha gente no entiende, que ustedes que han acompañado a sus niños en el tránsito, insisten, lo hemos hablado en alguna otra ocasión, en que no hay edad para transitar. Eso es la persona la que lo decide y su familia que lo acompaña la que lo comprueba, ¿no? Claro, quien sabe quién eres tú, es decir, cualquiera sabe quién es, cualquiera sabe si tiene frío, hambre o sueño. Y esto es igual. Nos etiquetan desde pequeñitos y nos vivimos en una identidad que se presupone que es la que vamos a cumplir por nuestros genitales y no siempre es así. La mayoría de los casos, pues igual sí, pero respetemos a aquellas personas que incumplen esa norma, que lo hacen desde la inocencia de decir quién es, sin mayor. O sea, mi hijo con menos de 3 años nos decía: mamá, soy un niño por dentro y por fuera, mamá, no me pongas coletas. Y era yo a la que le faltaba información, era a mí la que tenía que resolver. Él me decía: mami, soy un chico, igual que me decía: mami,
tengo hambre. O sea, no había, para él no era estoy echando una bomba en casa y veremos por dónde explota. No tenían conciencia en ese sentido de lo que suponía para nosotros como familia esa información que desconocíamos. Yo al final siempre hablo de información correcta, información adecuada y lo demás solamente necesita amor. Y sobre todo, y ustedes insisten, como familias que conocen bien toda esta situación y tantas diversas situaciones, pues con tantas familias que conforman Crisalis, lo importante es que cuanto antes se inicie ese tránsito, o cuanto antes los meses, pues antes se inicie, porque si se espera a la edad adulta es muchísimo más difícil en todos los aspectos. Hombre, lo que sí ocurre con la edad adulta es que al final hay caracteres secundarios que puede o no querer la persona. Lo que sí está claro que en estos años hemos aprendido que no hay solo una manera de ser trans, que no hay solo una manera de transitar, que no todo el mundo se hormona, que no todo el mundo se bloquea, que no todo el mundo, por supuesto, casi nadie se opera. Todo eso es un aprendizaje y entender que cada quien va a transitar cuando pueda. Sí es verdad que cuando no hay caracteres secundarios es todo como mucho más amable, pero fíjate, me voy a atrever a algo. Es amable a la vista, porque al final si esa persona es feliz, ¿quién soy yo para juzgar? No es su cuerpo, es mi mirada la que a lo mejor tiene que cambiar. Entonces, permitamos que cada uno lo haga cuando pueda y si es con caracteres secundarios, pues, oye, pues aprendamos que igual hay mujeres pues, que tienen vello corporal y tampoco pasa nada, o hay hombres que tienen más pecho y tampoco pasa nada. O sea, al final, si entendiéramos la diversidad como lo que es, nadie estaría mal. Es curioso porque, teniendo en cuenta esta ley, Canarias iba un poquito por delante con respecto a la ley estatal, ahora quedan más o menos igualadas, pero ya Canarias había sido pionero en el acompañamiento a la infancia trans, ¿no? Por delante del Estado. No queda igualada. Canarias todavía va por delante. ¿Por qué? Porque ya es ley, falta reglamentarla, pero ya es ley y además Canarias tiene varios pasos adelante. Primero, tenemos en cuenta a las personas intersex, que es muy importante. Se siguen mutilando niños y bebés en España porque su genitalidad no cumple unos estándares. Cuidado con eso. Si nace un bebé, esperemos a que hable para tomar decisiones que sean irreversibles. Y no se están escuchando a las personas intersex en nuestro país. Las personas no binarias. Cada vez hay más familias que llegan y dicen, Eva, pues pensábamos que iba a transitar. Y no, es una persona que fluye en el género y no es ni rosa ni azul y también está bien. Escuchemos, si queremos personas felices, lo que tenemos es que dar acompañamientos que estén a la altura de las circunstancias. Y en ese caso la estatal se ha quedado corta. Entonces, bueno, sigamos trabajando porque yo creo que todavía se puede mejorar y sobre todo el hecho de que la infancia trans sea reconocida en todas sus edades. No debe haber un límite de edad. ¿De verdad alguien piensa que una familia va a empujar a un menor a hacer algo así? ¿De verdad alguien puede pensar que yo como madre... Es que a veces ponemos titulares y ponemos frases y que en realidad vienen a herir y son completamente ajenas a nuestra realidad. Es como si alguien se hubiese inventado. Yo a veces escucho o leo y digo, no tienen ni idea. Claro, por eso es tan importante, le decía Eva Pascual, pues escuchar precisamente a las familias que son las que acompañan a estos menores. Nos quedamos sin tiempo, pero en una próxima ocasión hablamos de la importancia de esta ley, que todavía queda camino por recorrer, pero un paso muy importante. Hasta una próxima ocasión, Eva Pascual. Un saludo. Bueno, pues es lo que ha ocurrido hoy en Madrid y ayer precisamente con todo esto que iba a pasar hoy se celebró la manifestación del orgullo. El lema era precisamente ni sexo asignado ni género aprobado. La manifestación estuvo pues, precisamente marcada por esa aprobación de la ley trans, ese paso tan importante. La marcha incluyó esos colectivos de trabajadoras trans, representantes de la comunidad no binaria, un desfile necesario para ser verdaderamente visibles. Bueno, cambiamos de asunto para contarles que se agota el tiempo para buscar posibles supervivientes del derrumbe de ese edificio en Miami. Las víctimas mortales aumentan a 11, pero quedan 150 desaparecidos. Y mientras arrecian las críticas contra las autoridades por la lentitud, dicen las familias de los trabajos. Nos lo cuenta desde Miami Antonio Belki, periodista de Voz de América. Continúan las tareas de rescate en la zona cero, en la ciudad de Surfside, al lado de Miami Beach, donde en la madrugada del jueves colapsó
este edificio que ven aquí a mis espaldas. Fue una parte del edificio el que colapsó, dejando a decenas de personas bajo los escombros. Esas son las tareas de rescate que se están llevando a cabo, que se han intensificado en las últimas horas, básicamente porque, según dicen las autoridades, ellos son conscientes de que el tiempo corre en su contra. Estas horas son cruciales para poder encontrar aún supervivientes entre el amasijo de hierro y hormigón, y ese mismo mensaje es el que también se ha trasladado a los familiares. Les piden que por favor no pierdan la esperanza, que aún hay tiempo para poder encontrar supervivientes entre los escombros. Al mismo tiempo, los familiares que en la tarde de ayer acudieron a ese lugar donde se están haciendo las tareas de rescate entre los escombros, están un poco desconfiados por cómo se ha estado llevando todos estos protocolos de rescate. Sin embargo, las autoridades se defienden y dicen que todo eso se ha llevado siguiendo unas reglas para evitar negligencias a la hora de realizar esas tareas sobre el terreno. Al mismo tiempo, muchos se preguntan qué es lo que ha podido pasar con ese edificio construido en 1981, que aparentemente cumplía con todas las normativas, a pesar de que en 2018 un estudio apuntaba a que tenía serios problemas estructurales, unas reparaciones que se iban a llevar a cabo precisamente en los próximos meses, ya que debía pasar este edificio una revisión mucho más exhaustiva. Así que estamos muy pendientes de cómo va evolucionando todo. Las autoridades dicen que por ahora la prioridad es encontrar supervivientes entre los escombros y que luego vendrán las investigaciones. Una dramática situación que se vive en la frontera de Colombia con Panamá. Unos 600 migrantes llegan cada día para cruzar la peligrosa selva del tapón de Darién. Nos lo cuenta Jair Díaz. Colombia hace parte de una de las rutas más grandes de migración rumbo a Estados Unidos y Canadá. Se convirtió en una región clave para las personas que llegan desde Asia, África, Cuba y Haití para cumplir el sueño americano. Año tras año se han visto como distintos movimientos. Hace 2 años experimentamos los haitianos y a partir del año pasado acá ya estamos mayormente visitados por población venezolana. En los municipios como Acandí, Turbo, Capurganá y Necoclí, ubicados en la región de Urabá, al noroeste de Colombia, la presencia de migrantes ha desbordado las capacidades de las administraciones locales, un panorama al que se han sumado los accidentes, tráfico de personas y naufragios. Recursos limitados, como manifiesta aquí la alcaldía, se les da lo que se puede en el tema de salud, en el tema de bienestar y en el tema de los menores, que es lo que más nos preocupa. Las denuncias de los migrantes sobre violaciones y robos en la selva del Tapón del Darién mantienen a más de 500 cubanos sin salir de Capurganá, el municipio fronterizo con Panamá y puerta a la selva más peligrosa de América Latina. Yo le pido a los derechos humanos internacionales que se apiaden de este migrante cubano. Otra de las consecuencias que está dejando este fenómeno migratorio es que los jóvenes colombianos se están dejando de un lado del colegio para ser parte de los grupos que guían a los migrantes en la selva del Darién. Hasta aquí esta cobertura especial. Jair Díaz, Voz de América, frontera colombo-panameña. Bueno, vamos a contarles que Estados Unidos y Canadá están viviendo estos días temperaturas de récord. Olas de calor que azota el oeste de ambos países superan allí ya los 40 grados. Según los expertos, este calor extremo se debe a unas altas presiones atmosféricas que provoca pues que los ciudadanos pues tengan que refrescarse como pueden, y están incluso pues buscando para los trabajadores que trabajan en la calle refugios. También las playas y los parques acuáticos se han llenado. La temperatura habitual en esta época del año es de 24 grados. Vamos con imágenes espectaculares que nos llegan desde Costa Rica. El volcán Rincón de la Vieja, que está al noroeste del país, ha entrado en erupción. Lo hizo la pasada madrugada. Ahí ven el momento de la erupción, unos 3 minutos, y arrojó esa enorme columna de ceniza y vapor que se elevó unos 4 kilómetros sobre el nivel del mar. Los expertos dicen que fue una de las erupciones más potentes de los últimos años. Hacía una década que no se vivía una actividad volcánica similar en este punto. Se confirma que no ha habido ningún tipo de daño.
Bueno, nos vamos a ir con música, con un tema escrito por Marvin Gaye, Dancing in the Street, muy conocido, con muchas versiones, pero nos quedamos nosotros con la de David Bowie, Mick Jagger, que se publicó tal día como hoy en 1985. Pues una versión que grabaron de forma conjunta para recaudar fondos en una campaña de lucha contra el hambre ese año, 1985, Bowie y Jagger. Con ellos nos vamos hoy, en nada, en el noticiero hacia el martes en Canarias, en el Telenoticias 1 con Paco Luis Quintana e Isabel Baeza. Hasta mañana.